corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y como podéis haber visto en el vídeo del título, hoy os voy a mostrar cómo yo limpio las zapatillas deportivas, ya sean blancas o de color, da lo mismo, pero especialmente las blancas y de piel, y sobre todo aquellas que tienen pues partes que son de goma, que suelen amarillearse. Ya sabemos que las zapatillas deportivas están súper en tendencia, que no solo para hacer deporte, sino para vestir más casual, con lo cual se utilizan tanto en verano como en invierno, como pues eso, en cualquier época del año. Y la verdad es que llevar unas zapatillas blancas, impolutas, eso dice mucho de una persona. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el vídeo. Bueno, pues como estáis viendo por las imágenes, aquí tengo un arsenal de zapatillas que las he ido dejando un poquito que se ensuciasen más para poder haceros una demostración. Como veis, hay diferentes tipos de suciedad. Por ejemplo, estas zapatillas, pues estas zapatillas son las típicas que viene el niño del colegio, que al día siguiente se las tiene que volver a poner. No están muy sucias, pero están rozadas, con lo cual esta zapatilla simplemente lo que necesita es un buen lavado y listas para poner al día siguiente. Entonces os voy a enseñar cómo hacerlo. Estas pues lo mismo, lo único que esta pues la suela de goma la tiene un poquito más sucia, con lo cual aquí os voy a enseñar cómo poder blanquear lo que son las partes de goma sin que se amarillen. Estas, pues idem de lo mismo. Estas zapatillas son, bueno, pues eso, son muy bonitas, pero al tener la puntera y la suela de goma se suele amarillear. Sobre todo, que yo no os lo aconsejo, que utilicéis lejía, porque la lejía amarillea. Hay otros tipos de productos y además naturales que vais a conseguir un blanco impoluto y no se os va a amarillear. Luego pues estas son lo mismo, estas simplemente lo que tienen son pues la suela, pero claro, pues la suela también hay que limpiarla. Estas, pues estas ya están un poquito más rozaditas, pero que también podemos darle una limpieza sin necesidad de meterlas, o bueno, o darles y meterlas en la lavadora. Y luego aquí está mi dolor de cabeza. Mirad, estas zapatillas son las que utilizan mis hijas para la esgrima. Estas zapatillas, bueno, pues se ensucian muchísimo, se estropean muchísimo porque las pistas de esgrima, mirad, están aquí incluso hasta rotas. Lo que ocurre es que esta zapatilla pues es una zapatilla muy cara y no la puedes estar cambiando cada mes. Con lo cual pues hay que mantenerlas. Entonces mirad, esto se pone gris porque las pistas son de metal, entonces con el roce pues se estropean. Luego tienen estas partes de aquí, como podéis ver, son partes que son de goma, con lo cual tienden a amarillear. Y luego aquí pues también tienen un refuerzo que también es como plastificado. Bueno, pues no sé si realmente que se capta bien la imagen, pero la verdad es que pues estas zapatillas se ensucian muchísimo y las vamos a dejar pues eso, como la patena. Luego el tema de los cordones también lo mismo, os lo voy a demostrar todo cómo se quita. Entonces vamos a empezar con el limpiado básico, que esto es facilísimo, se hace en un periquete. Mientras tienes algo al fuego por la noche que estás haciendo la cena, pues coges en un momentito, limpias las zapatillas y tu hijo al día siguiente, porque mis hijas lo han hecho así, han ido al colegio con las zapatillas impolutas todas las mañanas. Así que vamos a empezar con este truquito. Y para limpiar las zapatillas lo único que necesitamos es la fórmula del quitamanchas, el quitamanchas que os lo voy a dejar por aquí, que hicimos, y una bayeta de microfibra que la hemos humedecido previamente. Y bueno, pues como estas zapatillas son para el día siguiente y los cordones no están muy sucios, porque si hiciese falta pues sí que los quitamos y los lavamos. Como no está muy sucio, lo que voy a hacer es poner
un poquito de producto en la bayeta, que se humedezca bastante, y entonces lo que voy a hacer es coger la zapatilla y frotar, simplemente frotar para quitarle todas esas manchas difíciles que tengan, o manchas de barro, o sea, porque en realidad la zapatilla, como ya os he dicho antes, no está muy sucia. Es simplemente pues quitarle el polvo y bueno, pues alguna rozadura o algo que tenga, pero ya la zapatilla estaría más que lista con este producto. La verdad es que es, bueno, pues eso, mágico, impresionante. Este quitamanchas yo lo llamo esencial, porque es esencial tenerlo no solo para las zapatillas, sino porque ya os hice un vídeo para lo que es la ropa. Entonces, bueno, pues mirad, en un periquete tenemos la zapatilla limpia. Mirad la diferencia de una a otra. La verdad es que, bueno, pues la diferencia se nota muchísimo, simplemente en un solo gesto. Así que nada, cogemos y le pasamos a la otra igual. A mí las zapatillas de piel, a no ser que estén muy sucias, me gusta hacerlo con la bayeta. ¿Por qué? Porque con el cepillo la piel se suele rayar y las tendríamos súper limpias, suelas y todo. ¿Listas? Pues eso, pues para el día siguiente tener las zapatillas perfectas. Bueno, pues seguidamente vamos a limpiar estas zapatillas que están bastante sucias, y lo primero que vamos a hacer para limpiar una zapatilla es quitarle los cordones. Es muy importante los cordones, porque la verdad no sirve de nada tener una zapatilla impoluta y dejar los cordones sucios, con lo cual, antes que nada, lo que vamos a hacer es quitar los cordones. Y los cordones los vamos a poner sumergidos en agua caliente. Yo voy a poner 2 tazas de agua caliente. Dos cucharadas de bicarbonato. Un chorreoncito pequeño de lavavajillas y 4 cucharadas de vinagre blanco. Tened cuidado porque va a hacer un poquito de reacción con el bicarbonato. Ya sabéis, ¿veis? Que el bicarbonato reacciona con el vinagre, pero si lo hacéis despacito pues no va a pasar absolutamente nada. 4 cucharadas de vinagre. Y entonces pues vamos a meter los cordones, los vamos a poner aquí a remojo y los vamos a tener durante media hora. Entonces ahora, para limpiar las zapatillas, lo que vamos a hacer es una mezcla con vinagre blanco. Voy a poner 2 tazas de vinagre blanco y le voy a poner 1/4 de taza de bicarbonato. Vamos a ponerlo despacito porque ya sabéis que esto va a hacer reacción. Y entonces, con ayuda de un cepillito, vamos a ir mojando esta solución y vamos a ir frotando la zapatilla. Luego le vamos a, con la bayeta húmeda, vamos a ir aclarando y secando. Y bueno, pues como podéis ver, mirad la diferencia de una zapatilla y de otra.
sobre todo la parte de la goma, y lo bueno de todo es que no amarillea, con lo cual pues luego las podéis dejar a secar al aire libre sin que les dé el sol, eso sí, a la sombra, porque si fuesen de tela sí que a lo mejor os aconsejaría que las pusieseis al sol, pero si son de piel es mejor ponerlas a la sombra porque el sol os puede agrietear la piel. Esta parte de aquí la voy a hacer de otra manera y va a quedar exactamente igual de limpia. Para esta parte lo que voy a utilizar es una bayeta húmeda y jabón de pastilla. Yo tengo Zote, podéis utilizar Lagarto, podéis utilizar Capricho, el que tengáis, jabón de pastilla natural, podéis utilizar jabón de Marsella, lo que queráis. Entonces simplemente yo lo que voy a hacer es poner un poquito en la bayeta y le voy a restregar un poquito a la zapatilla, a la goma, a todo. Y entonces con la bayeta lo mismo. Una vez las hayamos frotado bien, lo que voy a hacer es enjuagar bien el paño y secarlas, enjuagarlas. Y así ya tendríamos los dos pares de zapatillas limpios, requete limpios. Ahora pues vamos a esperar a los cordones y en cuanto estén secos pues se los pondremos. Los cordones, como veis, mirad, o sea, no hace falta casi nada frotar. Vamos ahora con estas zapatillas que son mi dolor de cabeza. Como veis, están súper sucias, sobre todo por esta parte. Mirad todo esto como está de sucio, y no es que sea sucio, es que esto es del metal de la pista, con lo cual pues mirad, veis la suela, o sea, no es que esté sucia, esto es que se oscurece del metal de la pista, porque estas zapatillas no salen a la calle, solamente son para cuando está en el club, con lo cual pues mirad, ¿veis? Están de la pista súper sucias. Voy a quitar los cordones y ahora, para limpiar estas zapatillas, que yo os lo recomiendo incluso para, aunque no las tengáis tan sucias, si tenéis alguna zapatilla que se os ha hecho la goma amarilla, yo os recomiendo hacer esta mezcla, guardarla bien en un bote hermético para que no se os eche a perder, y ya me contaréis lo bien que funciona. Bueno, para hacer esta mezcla vamos a necesitar dos recipientes, uno para mezclar los líquidos y otro para mezclar los sólidos. Vamos a necesitar carbonato de sodio, el washing soda. Si no tenéis, también podéis utilizar percarbonato. Una de vosotras me comentó cómo hacer el carbonato de sodio a partir del bicarbonato, y si estáis interesadas dejádmelo en los comentarios, porque así prepararé un vídeo de cómo se hace a partir del bicarbonato el carbonato de sodio, que no es el percarbonato, pero bueno, porque yo sé que en España tenéis mucho problema para encontrar el carbonato. Y bueno, pues si queréis os puedo dejar hacer la receta. Vamos a necesitar también jabón de pastilla, yo en mi caso estoy utilizando Zote, ya lo sabéis, pero podéis utilizar Lagarto, Capricho, el que tengáis, y por supuesto un poquito de agua. Entonces aquí en este bol voy a poner 1,5 tazas de carbonato de sodio, media taza de bicarbonato, y ahora voy a rallar un poquito de jabón, porque vamos a poner 1 taza de jabón rallado. Y ahora en este otro bol voy a echar 1,5 tazas de agua bien caliente.
Entonces, estos ingredientes los voy a mezclar. Y los voy a ir añadiendo poco a poco al agua caliente. Y mirad, se hace como una crema y huele fenomenal por el jabón. Entonces yo lo que hago es que en un recipiente hermético lo voy a poner para que se conserve bien, porque si no lo cerráis bien se os va a echar a perder y se os va a endurecer. Entonces con esto tenéis para un montón de veces. Se cierra y aquí ya tenéis para limpiar las zapatillas. Entonces ya veis que con estas cantidades, os lo voy a dejar en la cajita de descripción, nos salen estos 2 botes. Yo lo que voy a hacer es en esta zapatilla embadurnarla toda, porque la voy a dejar secar. Con esta pasta se tiene que quedar luego a las 24 horas, o sea, al día siguiente, esto tiene que quedar una capa como si le hubiésemos puesto escayola, una cantidad así, y le vamos dando por todo. Le vamos dando por todo. Y asimismo, en este paño, lo ideal es ponerlos al sol y que se vayan secando. Yo, como justamente hoy está lloviendo, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar en el lavadero, al lado de la ventana, para que le entre la luz. Y esperaremos hasta el día siguiente. El siguiente truco sería pues cómo blanquear lo que es la suela de estas zapatillas, porque estas zapatillas no están sucias, simplemente es la suela. Para limpiar la suela de la goma podemos hacerlo de 3 simples maneras, o bien con agua y jabón, con una bayeta se le da y se quedan estupendas. Luego se aclaran y quedarían listas y estupendas las suelas. La segunda opción es coger pasta de los dientes, un cepillito, y ya sabéis que la pasta dental, la pasta blanca, pues es genial para blanquear lo que es las suelas de las zapatillas. Y con una bayeta húmeda de microfibra retiraríamos el exceso y ya estas zapatillas estarían perfectamente limpias, las suelas blancas y listas para usar. Y estas pues haríamos lo mismo, las limpiaríamos con el quitamanchas esencial. Dejamos la bayeta de microfibra bastante
Otra manera de limpiar lo que es la goma es utilizando el zumo de un limón. Ya sabéis que el limón es el sustituto de la lejía y es un súper potente antimanchas, con lo cual, pues nada, exprimimos el zumo de medio limón. Y con una bayeta de microfibra seca, lo que vamos a hacer es, pues, humedecerla en el zumo del limón y frotar en la suela. Y la verdad es que, bueno, pues mirad. Y como veis, las zapatillas se han quedado perfectas. Esta es otra manera de utilizar productos naturales para tener, bueno, pues nuestras zapatillas blancas e impolutas. Los cordones, como veis, súper blancos. Si queréis le dais una pasadita. Pero mirad, súper blancos. Estos los vamos a dejar más tiempo porque los hemos puesto después. Pero lo mismo. El agua, mirad, como ya va cogiendo color de toda la suciedad que va soltando. Si queréis, podéis frotar un poquito. Pero vamos, tampoco sin despeinarse mucho. Porque mirad qué maravilla cómo van blanqueando. Ahora los voy a enjuagar y los voy a tender para mañana. Y aquí a estas zapatillas lo que voy a ponerle es un poquito de quitamanchas esencial y las voy a poner directamente en la lavadora. Le voy a frotar un poquito con un cepillito, pero nada, las voy a poner en la lavadora. Y a mí me gusta ponerlas siempre con, bueno, pues en una malla de estas de lavado que llevan cremallera y con ropa, o bien toallas o, bueno, pues algo de ropa que no sea, por supuesto, ropa de vestir, pero sí algo que pueda amortiguar lo que es bueno, pues los golpes en el tambor. Y como veis, estas son las zapatillas que las hemos tenido desde ayer y voy a hacer lo mismo. Las voy a meter en una malla de estas de lavado con cremallera y las voy a poner a lavar y ahora veréis el resultado. Yo las pongo a lavar con el mismo detergente que uso normalmente para la ropa blanca y se quedan estupendas. Y como podéis ver, mirad qué maravilla cómo se han quedado las zapatillas. Es que, vamos, es que esta pasta es increíble. Yo os la aconsejo que la hagáis, que la tengáis, eso sí, bien cerrada herméticamente, porque es una maravilla para lo que son las zapatillas blancas. Y estas otras, pues lo mismo, simplemente con el quitamanchas esencial se han quedado estupendas. Estas, como son de tela, las voy a poner fuera en el tendedero para que les dé el solecito. Why I wasted my time, and I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scared, afraid of.
Y aquí os muestro el arsenal de zapatillas, pero todas limpias como la patena. O sea, mirad qué poquito ha costado limpiar una por una. Claro, yo me he dado hoy el palizón, pero una por una no cuesta nada, y la verdad es que llevar unas zapatillas limpias, pues como he dicho antes, dice mucho de una persona, y la verdad es que pues no hay color. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, corazones. Ya sabéis que me encanta compartir con todos vosotros los truquitos que yo tengo para hacer mis limpiezas con productos naturales, eso sí, porque no solo son productos libres de tóxicos que nos favorecen a nosotros, sino que también favorecen al medio ambiente, y tenemos que ser conscientes de ello. Así que nada, hasta aquí me despido con un fuerte abrazo, deciros que os quiero muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!